Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública. Un resumen de noticias de martes. Nosotros vamos a compartir con ustedes media hora de información, lo que creemos que ha sido lo más importante, lo que pasó en la Argentina y en el mundo te lo vamos a contar acá. Eso es lo que hacemos todos los días. Y ustedes saben, tengo una compañera, una especialista en deportes, que es Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. ¿Cuál es el título para hoy? Muy buenas noches, Pablo. Y los hinchas de Racing están expectantes de lo que pueda pasar con su equipo, puntero del campeonato, que va a definir justamente el título la próxima semana, y de eso estaremos hablando. Estamos expectantes, estamos como locos, Gabriela, los hinchas de Racing. No podemos más. 2 semanas hay que esperar. Y este programa tiene además un columnista de rock, ese señor Maxi Martina. Muy buenas noches, Maxi. Buenas noches, Pablo. Hoy tenemos varias cosas. Primero, la muerte de un verdadero Rolling Stone, la muerte de Bobby Keys. También vamos a hablar de algunas fechas que tuvo que suspender Almafuerte por el accidente, pequeño accidente que tuvo Ricardo Iorio. Y vamos a presentar un poquito la grilla de Cosquín y el libro de Rocambole. De todo para esta noche. Espectacular, mucho rock de la mano de Maxi Martina. Nosotros comenzamos ya con toda la información. Lo primero tiene que ver con esta denuncia que hizo la AFIP de cuentas no declaradas en Suiza. Se estima, según denunció la AFIP, según indicaba hoy también la presidenta Cristina Fernández, que toda esa cantidad de dinero en el exterior implica una evasión de aproximadamente 60.000 millones de pesos. Lo repito porque yo la primera vez que lo escuché pensé que había entendido mal. 60.000 millones de pesos en impuestos es lo que se evadió teniendo estas cuentas en el exterior. Hoy daba los números de la presidenta, decía con ese dinero la cantidad de cosas que se podrían haber hecho, la cantidad de 2 años seguidos de asignación universal por hijo, cuánto para los jubilados, para hacer hospitales, para escuelas públicas, 60.000 millones de pesos. Bien, lo que se ha propuesto ahora es una comisión bicameral en el Congreso para investigar este tema. Todo lleva a pensar que esto no es nada más que la puntita, porque estamos hablando de una lista de una sucursal, la sucursal Ginebra, de un banco. Entonces, supongo que nuestra tarea también será seguir avanzando hasta donde nos resulte posible y se pueda acceder a información a lo que han hecho el conjunto de las entidades facilitando este mismo tipo de operatoria. Se ha ido muchísimo dinero, algunos hablan de más de 96.000 millones de dólares. Por lo tanto, digo, no es un tema que venga a preocuparnos ahora, sino que nos viene preocupando desde hace rato y que nosotros creemos que el gobierno no ha tomado las medidas pertinentes para evitar ese sentido. Investigar a fondo lo ocurrido con el HBC y al mismo tiempo tener la lupa puesta para que no siga ocurriendo. Este mismo año, en estos 9 meses, se han fugado 2.700 millones de dólares. Consecuentemente, esta es la clave de una discusión central para la economía y el desarrollo de la Argentina. Así que para nosotros es imprescindible hacerla y hacerla en serio. El formato de aquel que realmente fue el generador de la evasión, que es el titular de la cuenta, y el responsable de llevar adelante la práctica de la evasión, que puede ser un abogado, que puede ser un contador o que puede ser un escribano. Yo menciono el caso de Adolfo François Pradgay, que él dice, no, yo no tengo ninguna cuenta. Tiene razón, no tiene ninguna cuenta, por lo menos no figura entre los 4.040 que nos acaba de pasar la FIP francesa, pero sí figura como uno de los generadores de la evasión de las cuentas de Amalia Lacroze de Fortabat, y además queda en claro que ha tenido movimientos electrónicos por parte de su persona. Bueno, va a tener que dar las explicaciones del caso. Uno de los tweets de la cuenta de la presidenta Cristina Fernández en referencia a esto que les decía al principio. Por ejemplo, con este dinero evadido en Suiza, en un año se podrían garantizar las vacunas, o sea, se evadió. Con lo que se evadió, se podrían garantizar las vacunas de los chicos y adultos hasta el año 2034. Solo un ejemplo de todo lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero evadido en Suiza.
En tanto, la Unidad de Información Financiera difundió un comunicado en el que afirma que su presidente desmiente categóricamente la nota que publicara el portal de noticias Infobae titulada «El gobierno reconoció que prescribió el delito de evasión de quienes tenían cuentas en Suiza». Señala que tal y como surge del audio que puede escucharse en dicho sitio de internet, el titular de la UIF, José Esbatella, en ningún momento ha sostenido o afirmado que el delito de evasión que se investiga se encuentre prescripto. En la nota que salió a desmentir Esbatella, sostienen que el funcionario habría admitido que quizás no se pueda acusar a los evasores por esa causa. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió las designaciones en su área. Había sido acusada por el dirigente Piumán. Un fiscal que tiene en sus manos para investigar solo problemas de homicidios en narcotráfico, violencia de género, estafas, libramiento de cheques en blanco, con el mismo personal, con la misma capacitación, tiene fuerza para enfrentar bandas de narcotráfico, para investigaciones complejas. Nosotros hemos trabajado en que todos los fiscales tengan esa capacidad a través de procuradurías especializadas. De violencia institucional, de narcocriminalidad, de trata y explotación de personas, de crimen económico y lavado de dinero, de lesa humanidad y el programa de género. Esto ha sido una transformación. Hay gente que no está de acuerdo, que quiere que todo siga igual. Realmente estas procuradurías han sido atacadas desde el primer momento, diciendo que yo había hecho designaciones irregulares, denuncias que lógicamente se publicitaron tanto y que quedaron en la nada. Nosotros vamos a continuar con el esfuerzo que venimos haciendo de poner todos los recursos de la institución al servicio de la sociedad. Un adolescente de 17 años murió en el Instituto Luis Agote tras ser confinado en una celda de aislamiento en el subsuelo del edificio. El joven tenía quemaduras en el 80% del cuerpo debido al incendio que afectó el sector donde se encontraba detenido, a pesar de que las leyes nacionales y la Convención de los Derechos del Niño prohíben este tipo de encierro. El juez de menores, Alejandro Cireluelo, allanó el lunes el instituto y según la documentación obtenida, surge que la combustión del colchón que estaba en el lugar, que debía ser ignífugo, se produjo por llama libre, es decir, que el adolescente estaba alojado en el lugar inadecuado para sus características, con elementos combustibles y munido presuntamente de fósforos o un encendedor. El mismo tribunal había advertido a las autoridades del Agote sobre los antecedentes psiquiátricos que padecía el chico. Se realizó un homenaje a la madre desaparecida del diputado Juan Cabandier. Quiero agradecer obviamente al Club Colegiales, donde estamos ahora, que es el club donde mi mamá desarrollaba su tarea deportiva, que jugaba al básquet de la federada, y que en este club incluso conoció a mi papá y que se casaron y bueno, yo soy fruto de eso. Y lo cierto es que hoy el club decidió en su comisión directiva poder poner una placa recordando a mi mamá, que es la única desaparecida que tiene el club y la verdad que nosotros siempre apostamos a la vida, apostamos a mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad y me parece que hacer esto en un club de barrio, recordar a mi mamá, recordar los desaparecidos, recordar esa época, es importante para también pensar que necesitamos muchos clubes de barrio, necesitamos fomentar la tarea social y deportiva que se desarrolla en los clubes. Y eso me parece que es el mensaje positivo de esta jornada. Tenemos ahora más información en este picado de noticias. Noah Mamet será el nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina. Es un empresario demócrata de 43 años. Llegará a Buenos Aires a comienzos de 2015. Mañana comienzan los alegatos finales en Santiago del Estero por la muerte de Cristian Ferreira, militante del Mocase, a manos de sicarios de un empresario rural. La exministra Nilda Garré, actual embajadora ante la OEA,
dijo respecto a las causas del avance del narcotráfico que la policía deja hacer porque está comprometida. Casación exigió equiparar los derechos laborales de los presos con los de los trabajadores en libertad. Hizo lugar a un habeas corpus presentado por un grupo de detenidos en Ezeiza. La justicia de San Isidro le pidió a la Fiscalía de Ejecución Penal que defina si el viudo de Belsunce, Carlos Carrascosa, recupera o no la libertad. En las próximas horas se decidirá si es excarcelado. Trabajadores del autopartista Lear cortaron por la mañana durante casi 1 hora y media la zona del Obelisco, Corrientes y 9 de julio, para reclamar la reincorporación de despedidos. El director ejecutivo del ANSES, Diego Bocio, entregó computadoras del plan Conectar Igualdad al Hospital Garrahan. Son 2 años y medio de asignación universal por hijo, con lo cual son recursos que fortalecen el Estado, son recursos que permiten que el Estado tenga la oportunidad de tener mayores derechos, de ejercerlos más fácilmente esos derechos y forma parte de la cultura democrática, digamos. Hoy estamos en un hospital que es un emblema, ¿no? Seguramente el Estado con más recursos podría hacer más cosas de las que hace. Dos exalumnas del docente que denunció que una alumna lo había envenenado aseguraron que Miguel Porro fue apartado hace 19 años de su cargo como docente en la Escuela Nacional de Arte Dramático tras ser denunciado por acoso sexual. Mariana Pizarro aseguró que tuvo como profesora Porro en la Escuela Nacional de Arte Dramático entre 1995 y 1996. Detalló que como presidenta del centro de estudiantes le llegaban denuncias de abuso sexual de muchas alumnas. Muy difícil desentrañar lo que ha pasado con este tema, seguramente tendrá que hablar la justicia, pero desde los medios deberíamos tener la máxima responsabilidad. Era terrible ver hoy cómo se ponía en juego lo que pasaba con la chica, lo que pasaba con las denuncias de abuso. Está bien la prudencia con respecto a este hombre, pero poner en el lugar del acusado a las alumnas que lo habían denunciado, todo bastante terrible. Paciencia, démosle lugar a la justicia, cuidado con estos temas, son bastante tremendos y de este lado hay que tener, me parece, más responsabilidad. Avanzamos nosotros con la información. Mañana, una buena noticia, vanguardia de la Argentina en este tema. Mañana entra en vigencia la ley que prohíbe la producción y la comercialización de alimentos que contengan grasas trans. Las grasas trans aumentan el riesgo cardiovascular. El aceite vegetal hidrogenado, que durante décadas usó la industria para procesos industriales, se demostró que altera el colesterol. Aumenta el malo, el que la gente conoce como el malo, y reduce el colesterol bueno. Esto hace que un consumo de 5 gramos de grasas trans, que hace unos años podíamos comerlo en un par de facturas, consumidos diariamente, aumentaron 25% el riesgo de un infarto. De manera que es una política de salud pública fundamental y Argentina se convierte a partir de mañana en el primer país de Latinoamérica en haber logrado el estándar de prácticamente eliminación de grasas trans para todos los alimentos del país. ¿Cómo es que se aplica esto efectivamente en la producción de alimentos? Bueno, desde la Fundación Interamericana del Corazón hicimos una evaluación que coincide con los datos del INAL. Vemos que la progresión de implementación que empezó en el 2010 hasta el 2014 está bastante avanzada. Podríamos decir que alrededor de un 80% de los alimentos, al menos de las grandes marcas del mercado, ya adecuaron los niveles de grasas trans al mínimo que exige la ley. Sin embargo, lo que pudimos ver en nuestra investigación, que baños de repostería, alfajores, algunas marcas todavía de galletitas, productos de panadería todavía tiene grasas trans, de modo que el monitoreo va a ser fundamental. Miles de maestros, estudiantes y padres de familia marcharon en la autopista del Sol México-Acapulco para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También conmemoraron el asesinato del guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, fundador del Partido de los Pobres, asesinado el 2 de diciembre de 1974. Ayer se concretaron movilizaciones en las ciudades más importantes de México en medio de un clima de gran movilización y reclamos. Los 43 jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre continúan detenidos por el hecho 21 policías y el exalcalde de Iguala y su esposa. Nada se sabe de los adolescentes.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el Parlamento y convocó a elecciones anticipadas luego de despedir a 2 de sus ministros. El comicio se llevará a cabo en marzo o abril de 2015. Netanyahu tomó la decisión luego de echar del gabinete a los ministros de Finanzas, Yair Lapid, y de Justicia, Tzipi Livni, por su oposición a la política del gobierno. En ese sentido, el primer ministro advirtió que en las últimas semanas los ministros Lapid y Livni han atacado duramente el gobierno que dirijo. No toleraré más oposición. Desde principios de 2003, Netanyahu comandaba una coalición de gobierno que llegó a su fin con estos despidos. Es el momento de los deportes, Gabriela Previtera. Hablemos de Racing, por favor. Me imagino que estás ansioso, como todos los ¿Cuánto hinchas de falta? Racing. ¿Cuánto falta? Y faltan mínimo 14 días. Es una cosa de Mínimo, loco. porque en principio la definición del campeonato, tanto los partidos que le corresponden a River como el de Racing, se van a disputar en la última fecha, pero la última fecha fue pospuesta porque River mañana va a estar jugando, y lo verán a través de la pantalla de la televisión pública, la final de ida de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional de Medellín. Teniendo en cuenta que hay un artículo del reglamento que le permite a un equipo que juegue una final, y sobre todo internacional, cambiar esa fecha, River lo hizo. Racing pidió jugar este fin de semana, pero no lo va a lograr y por eso se tiene que conformar tan solo con entrenando. Hoy lo ha hecho en el estadio y mañana también lo hará a puertas abiertas para que puedan ver los medios, pero se le presenta otro inconveniente, que son las elecciones, que tenían fecha el 14 de diciembre. Por lo tanto, ahora tendrán que ver si finalmente los van a realizar a los comicios ese mismo día o si tratarán de postergarlo una semana más. Lo cierto es que el plantel de Racing hoy ha trabajado, haciendo distintos trabajos con pelota en espacios reducidos, parando un posible equipo titular que todavía no está ni siquiera confirmado, más allá de que no va a haber demasiadas variantes a lo que viene presentando hasta ahora. Este equipo de Racing que va a jugar frente a Godoy Cruz y que depende de sí mismo para tratar de consagrarse campeón de este torneo de la primera división del fútbol argentino. Además a Milito y a Bou, bien. Porque los hinchas mucho lo cuestionaron. A Bou, también a Diego Coca, que dijo, prefiero perder el clásico pero pelear el campeonato. Prácticamente estaba despedido Coca después de decir eso. Y tan mal no le resultó porque fue visionario y esto se terminó dando. Lo cierto es que Racing después de mucho tiempo puede volver a consagrarse campeón. Y por otro lado el presidente Víctor Blanco, que además de que quiere que este equipo se consagre, espera lo mejor para las elecciones. La verdad que estamos pasando un lindo momento y estamos comenzando una historia nueva y ojalá que se nos dé de poder repetir esto. Yo que me tocó vivirla, es algo soñado y que no te lo olvidas más en la vida. ¿Qué recuerdos tiene de ese año? Y todo, seguirlo a Racing, a Uruguay, a todas partes. La verdad que empezar los partidos y saber que no perdías nunca, podías ir perdiendo 1-0, 2-0, el final iba a ser simple y Racing no iba a dar vuelta al partido. Volvemos a la actualidad, dejamos el blanco y negro y vamos al color. ¿Cómo ve el equipo? El equipo lo veo muy bien, muy solidario, muy compenetrado en lo que se está jugando y eso es muy importante para este momento, ¿no? Y con la ansiedad lógica de querer jugar lo antes posible el partido. Cabe destacar que la diferencia entre Racing y River son 2 puntos. Los que están en juego son 3. Por lo tanto, si Racing empata y River gana, habrá partido de desempate. Si no, se definirá el día 14 de diciembre. Y lo que se definió en la jornada de hoy es que las Leonas golearon a Inglaterra en este Champions Trophy que se está disputando en Mendoza y de esta forma están clasificadas ya a la próxima instancia de este torneo que será el punto final para la carrera de Lucha y Mar. Las chicas argentinas que arrancaban perdiendo en la primera etapa, ¿sí? Un partido que terminó 4-1 y que ahora tiene una metodología distinta. No se disputan más los tiempos de 35, sino 4 cuartos de 15 minutos. 15 menos de los reglamentarios que tenían antes. El primer gol de este partido fue de Sophie Bray a los 7 minutos. Después Carla Rebecki iba a igualar las cosas a los 3 minutos del segundo cuarto. Y a partir de allí lo iba a dar vuelta a la Argentina, que se iba a poner por primera vez arriba en el marcador por medio de Delfina Merino a los 6 minutos del último cuarto y después nuevamente Rosario Luchetti y después Merino para poner las cifras definitivas.
4-1 y de esta forma entonces las argentinas golearon a Inglaterra y siguen adelante. Recordemos que arrancaron ganándole a Alemania, después empataron con Australia y ahora con este triunfo quedaron como primeras del grupo B, igualando la misma cantidad de puntos que con Australia, pero por un gol más de diferencia de gol han pasado ya mejor posicionadas a la siguiente instancia de este Champions League. Bien por las leonas, entonces, por supuesto. Maxi Martín, usted tiene rock para nosotros. Exacto, comenzamos con una noticia triste porque triste. se conoció hoy durante la tarde que falleció el eterno guitarrista guitarrista, no lo matemos aquí, el saxofonista del que estamos viendo ahora, que es Bobby Keys, saxofonista de los Rolling Stones durante muchos años. Imagínate que a Bobby Keys en sus primeros años en los Stones lo echaron porque era un bardo. Hay que echar a alguien de los Stones porque estaba zarpado en descontrol. Pero bueno, y después lo reclutaron porque siempre marcó formas de tocar el saxo. Tiene esa línea de Brown Sugar clásica, el solo ese del medio. Los Stones lo despidieron durante el día de hoy con un par de tweets, no solo de la cuenta oficial de los Rolling Stones, sino que también de la cuenta oficial de Keith Richards. Ahí lo estamos viendo a Bobby Keys. Los Stones le decían, nunca vamos a olvidar a este gran amigo. Keith Richards le escribió unas líneas manuscritas que las tuiteó desde su cuenta. También lo despidieron miembros, o sea, lo despidieron algunos miembros de los Rolling Stones, toda la comunidad de músicos alrededor de los Stones, Lisa Fischer también, con una muy linda foto. Así que Bobby Keys falleció esta tarde, la familia lo despidió en su casa. Parece que tenía una enfermedad relacionada con el alcohol, parece que tenía cirrosis de mucho tiempo, pero bueno, la verdad una pérdida más para la historia de los Stones, que vienen con duros golpes en los últimos años. Pero otra cosa importante también tiene que ver con Almafuerte. Esta semana se supo que Ricardo Iorio, la semana pasada, tuvo un pequeño accidente con su camioneta. En realidad podría haber sido más complejo de lo que fue. La camioneta volcó, la cosa que Ricardo salió de la camioneta, le dieron una inyección y se fue a tocar. Hizo 2 shows. En esos 2 shows, una fisura que tuvo en la costilla causó que tenga una fractura. Entonces, Almafuerte tuvo que suspender las fechas, atención, de La Plata y de Mar del Plata, que tenía previstas para los días 12 y 20 de diciembre. ¿Sí? 12 y 20 de diciembre, Almafuerte iba a tocar en La Plata y Mar del Plata. Esas fechas están suspendidas. Lo que sí dijo la producción de Almafuerte, que si quieren devolver las entradas, lo pueden hacer en los puntos donde las compraron, pero también las puede conservar porque la idea es reprogramar esas 2 fechas. Sí se mantiene la fecha del 27 de diciembre que tiene Almafuerte en el Estadio Malvinas Argentinas. Esa fecha está confirmada, que la banda liderada por Ricardo Iorio la va a hacer siempre y cuando Ricardo se recupere, que es lo que esperan para esa época. Muy bien, nos vamos a corte. Cuando volvemos hablamos un poco de Cosquín Rock. Exacto, ¿sí? Cosquín Rock y Rock and Roll con su nuevo libro. Muy bien, en un chiquitito nada más, no se vayan.